bíblico, hablando de los últimos tiempos, la generación de los últimos días. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué característica da la Biblia acerca de la última generación? La generación de los tiempos finales, de las señales. Y hoy la gente está en expectativa porque hay un panorama, ¿verdad que sí? Bien difícil de crisis sanitaria, crisis económica, crisis emocional y sobre todo, y la más importante, crisis espiritual. Y es increíble cómo la palabra va describiendo en las diferentes citas y va describiendo en los últimos tiempos, que nosotros a través de la Biblia tenemos un espejo, un reloj para entender los tiempos que estamos viviendo, para entender por qué está pasando tantos acontecimientos y cuáles son los resultados para nuestra vida espiritual. Es tiempo de afirmarnos en la fe. Es tiempo, como Dios le dijo a Daniel, el impío será cada vez más impío, pero los justos entenderán, resplandecerán como la luz, aleluya. O sea que el que está ordenado para salvación, que los hijos de Dios van a entender los tiempos, van a entender el reloj de los acontecimientos, van a entender que el panorama que hay es bíblico y que hay palabra que describe lo que estamos viviendo, que los que no indica es que tenemos que afirmarnos, que tenemos que santificarnos, que tenemos que prepararnos nuestra vida espiritual con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos difíciles donde realmente por las características de la cual habla la Biblia, nos damos cuenta que es un cumplimiento de las profecías. Jesús habló en Mateo capítulo 24 sobre los acontecimientos de los últimos días. Aleluya. Y habla de las señales del fin. Y habla de cómo la iglesia también, a partir del capítulo 25, debe estar preparada. Y cómo Jesús en una secuencia va hablando de, por ejemplo, las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, cómo tenían unas sus lámparas llenas y cómo otras vírgenes tenían sus lámparas vacías. Se descuidaron, dejaron sus lámparas sin aceite, cabecearon, se durmieron. Una condición espiritual en la que están muchos creyentes descuidados, aleluya, cabeceando, distraídos en cuanto al cuidado de su vida espiritual. Y que en ese tiempo, cuando vino el esposo a medianoche, y nos vamos, nos trasladamos cuando Cristo dice que será como ladrón en la noche que vendrá el Señor. Porque el ladrón no avisa. Porque el ladrón cuando va de noche va a la hora más profunda, donde la gente tiene el sueño y está agotado, donde la mayoría de las personas están durmiendo de madrugada. Así la venida de Cristo, como un ladrón, porque no va a avisar. Porque no te va a decir el Señor, vengo mañana, porque no hay una fecha específica. Por tanto, tenemos que estar preparados. Y Jesús habla que las vírgenes que tenían sus lámparas estaban listas esperando el esposo. Todas durmieron, pero cuando se oyó la voz a medianoche, ahí viene el esposo. Las que tenían sus lámparas pudieron ir a encontrarse con el novio, pero las que tenían las lámparas vacías no pudieron. Entonces está hablando un llamado a la iglesia, el llamado a la iglesia a estar preparado. ¿Por qué? Porque Jesús habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, sobre las señales del fin. Cómo lo que estamos viendo, bendito sea el Señor, está en la palabra. Señales antes del fin, y preguntaron, Señor, ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Y Jesús dijo, no se engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, muchas falsas religiones, muchas ideologías, muchas teorías, muchas versiones de religiones, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Y entregarán a tribulación y matarán y se aborrecerán la gente por causa de mi nombre. O sea, habrá persecuciones a causa de la Biblia. Y yo digo todo esto porque no hay que explicar con palabras lo que está pasando. Pero la Biblia habla, dice que muchos tropezarán y otros lo entregarán y los aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán para engañar. Y por haberse multiplicado la maldad, habrá tanta maldad que se multiplicará tanto la maldad que el amor se va a enfriar. Entonces, ahí nosotros vemos Mateo 24, parte de la característica de los últimos tiempos, que nosotros estamos viviendo un panorama que es bíblico, de señales. Sin embargo, la Biblia dice que el justo será más, que el impío será más impío. ¿Oyeron? Que el impío será más impío, porque cuando Daniel en el capítulo 12 le preguntó a Dios, ¿y cuándo serán estas señales? ¿Cuándo será esto del fin? Dios le dijo, tú dormirás. Pero en aquellos tiempos, cuando estemos, ¿verdad?, en esos tiempos, el impío será cada vez más impío. Entonces nosotros vemos una característica de la última generación apática a lo de Dios. Una generación rebelde a la verdad de la palabra, una generación incrédula, una generación enemiga de Dios, una generación que reniega de Dios, una generación que abraza mala impiedad, el libertinajes. Aleluya. Y eso está en la Biblia. Esa característica de la generación. Por eso Jesús dice, y serán como en los días de Noé. Otra característica de la última generación es que será una generación parecida a la generación de los tiempos de Noé, donde la Biblia dice que cuando Dios vio tanta maldad en la tierra, le dolió en su corazón haber hecho el hombre, porque los designios y los pensamientos del hombre eran solamente y de continuo al mal. Y a Dios le pesó, le dolió haber hecho el hombre. Pero dice la palabra que encontró en Noé un hombre justo. Aleluya. Y Jesús dijo, y será como en los tiempos de Noé. Una generación ya condenada. Y sin embargo, Noé duró 120 años predicándole a esa generación. Y se burlaban. Se mofaban de Noé, no respetaban, no le daban seriedad a los aspectos espirituales. Como hoy, la gente no le da seriedad a lo que es tema espiritual. Y ya estaban condenadas, pero, dice Jesús, pero ellos seguían casándose, celebrando, y ya estaban condenadas. No reaccionaban a la advertencia, el mensaje, a la palabra, no reaccionaban, eran duros. Enemigos de Dios, rebeldes, apáticos, ateos. Una generación que se caracterizaba, la generación de Noé, por una violencia. Una sociedad violenta. Porque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 6. Y le dijo, no he decidido poner fin a todo ser de la tierra, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo lo destruiré. Versículo 13. Entonces, la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo está la sociedad ahora? Llena de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos. Del prójimo hacia el prójimo, violencia. ¿Qué otros tiempos? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, que eran tiempos peligrosos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo Dios, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios cortó los tiempos. Ya no bebían como Matusalén, sino que Dios les redujo el tiempo para que redujeran la maldad, porque mientras respiraban había maldad. Es increíble. Mientras había respiro y aliento en el hombre, había maldad. Había impiedad, había rebelión contra Dios, había guerra contra la verdad de Dios.
Y ahí nos damos cuenta que eran tiempos peligrosos. Alabado sea el Señor. Entonces estamos viviendo en una sociedad con la misma característica de Noé, porque Jesús mismo dijo que la última generación serían como los tiempos de Noé. ¿Y cómo estamos viviendo? Tiempos violentos, peligrosos. Alabado sea el Señor. Es una violencia generalizada, aleluya. Y dice la palabra de Dios, aleluya, en Hebreos capítulo 11, que la fe de Noé, porque él era diferente, él amaba a Dios, él temía a Dios, él tenía otra naturaleza de temor, de obediencia, de amor hacia lo que es lo espiritual. Y dice la palabra en Hebreos 11 que la fe de Noé condenó esa generación completa, la sentenció. Porque a través de Noé se mostró que dentro del libre albedrío del hombre, en el hombre está, en la mujer está, en ti está el ser impío o ser justo. En ti está el camino del bien y el mal, y el hombre por sí solo, en su libre albedrío y en su voluntad que Dios le dio, esa particularidad, un libre albedrío. No es manipulable, es el hombre que decide. He puesto en ti la vida y la muerte, decide. Entonces, a través de la fe de Noé, dice Hebreo que él condenó esa generación porque Noé demostró que si se quiere amar a Dios se puede. Que si se decide por el camino de salvación, se puede. Que en ti está el confesar con tu boca, el creer con tu corazón, que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Entonces es una decisión personal. Porque si de algo la iglesia tiene que cuidarse ahora mismo es de la influencia de estos últimos tiempos perversos, impíos. Y la iglesia no puede caer en la apostasía de la cual habla la Biblia en el Nuevo Testamento. La característica de la última generación, los tiempos de apostasía, que lo vamos a ver más adelante. De manera que hasta la iglesia debe cuidarse y debe conocer lo que va a pasar con las últimas generaciones y qué dice la Biblia, aleluya, respecto a eso. Pero también la generación de Noé se caracterizó por no respetar la vida. La palabra de Dios dice, aleluya, que alabado sea el nombre del Señor, a través de Génesis 9, del 5 al 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, en mano de todo animal lo demandaré. Aleluya. Y el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Alabado sea el Señor. Había mucho homicidio, mucho asesinato, muchos crímenes, mucha inseguridad. Y nosotros nos damos cuenta que esos tiempos de crisis de Noé, Dios cerró el capítulo con una destrucción. Pero ahora, bendito sea el Señor, la palabra nos habla cómo serán los últimos tiempos de ahora. Jesús dijo que era como la generación de Noé, rebelde, contumaz, aleluya, cegada, con oídos cerrados a la palabra de Dios. Y cuando el impío es cada vez más impío, significa que aunque tengan todas las señales bíblicas, mucha gente en vez de creer en Dios está más endurecido, alabado sea el Señor, a la verdad de Dios, más cerrado, más sellado, porque Pablo habla de los corazones. Pablo dice que muchos no creen al evangelio porque el enemigo ha cauterizado, aleluya, su corazón, lo ha endurecido. Y dice también en otra cita que el enemigo ha llenado de tiniebla el entendimiento para que no crean a la verdad del evangelio. Hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido, están cautivos por el enemigo, por eso no creen a la verdad del evangelio. Otros están encadenados, otros están en cautividad. Una condición espiritual por su actitud hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Y hay una apostasía de la cual habla la Biblia en capítulo 1 de Judas, la característica de los últimos tiempos, y habla de la apostasía, y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, la apostasía significa un alejamiento, ¿verdad?, de Dios en los últimos tiempos. Cuando una persona apóstata es porque reniega, apóstata que reniega de algo. Y es una generación que la Biblia habla en 2 de Tesalonicenses sobre a los creyentes de Tesalónica, sobre expuestos a falsas enseñanzas, falsas ideologías.
Muchos hasta creían que ya el Señor había llegado, no tienen que esperar la segunda venida. Y Pablo empezó a corregir, aleluya, todas estas falsas doctrinas que a través del anticristo, ¿verdad que sí? A través del enemigo se había implementado en la iglesia. Pero dice que no debemos dejarnos engañar de ninguna manera porque tiene que llegar, oiga, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Tiene que llegar primero la rebelión contra Dios. Y tiene que manifestarse el hombre de maldad, el destructor, el anticristo, que se opone, que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Todo lo que viene de Dios, todo lo que es objeto de adoración a Dios, se va a levantar hasta el punto de adueñarse, ¿verdad que sí? Y de pretender ser Dios allá en Jerusalén. Entonces nos damos cuenta que son señales bíblicas de la última generación que es necesario que se cumpla. Todo lo que se opone a Dios, a la Biblia, a la verdad de la palabra, eso es apostasía. Esa rebelión, que es la apostasía de los últimos tiempos, significa en griego la palabra apostasía, deserción, alejamiento intencional de Dios, de la fe cristiana. Y cuánto creyente en este tiempo de crisis, en vez de afirmarse, porque están viendo las señales, mejor se están alejando, se están enfriando, están abandonando su fe. Un alejamiento masivo, amén. Cuando lo que está manifestándose es una rebelión, es una apostasía, y por manifestarse el hombre de iniquidad del cual habló Pablo, que es el espíritu del anticristo. Por eso Pablo dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Por lo tanto, es necesario que no descuidemos una salvación tan grande. Entonces, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice Pablo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Mateo 24. Se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y tanta maldad que el amor por Dios, que el amor al prójimo se enfriará, insensible a la necesidad humana. Así que el que cree que esté firme dice que mire que no caiga. Y este evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo doy este estudio porque es importantísimo que tú como creyente tengas muy en cuenta que estos son tiempos de contaminación. Estos son tiempos que muchos creyentes creen que pueden ser cristianos y apoyar lo que sea. Y creer lo que ellos quieran, no importa que vaya contra la misma Biblia. Porque es tiempo de apostasía. Porque es tiempo de apostasía. La Biblia nos enseña muchos tiempos de crisis. En los tiempos de Elías hubo una gran crisis moral, espiritual, social y religiosa. Eran tiempos oscuros. Y Dios desató juicio sobre esa generación. Y hubo hambre, hubo muerte, hubo desolación. Porque Israel se apartó totalmente de Dios. Porque eso pasa con las naciones cuando le dan la espalda a Dios. Cuando las naciones le dan la espalda a Dios, viene juicio y viene destrucción. La gracia, la misericordia de Dios se aparta. ¿O acaso donde hay un siervo orando, donde hay un pueblo orando, Dios no tiene misericordia? ¿O acaso la presencia de la iglesia no tiene incidencia, aleluya, en la oración delante de Dios? Pero una generación completa que le da la espalda a Dios, una iglesia que se descuida, una iglesia que también abandona sus principios para ser complaciente al mundo, aleluya. Y dice Pablo en Judas, va describiendo también lo que es la apostasía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la palabra, en los tiempos de Elías hubo una crisis espiritual, pero Dios levantó a Elías y visitó a la nación a través de Elías.
y manifestó que Él es Dios. Porque Él es Dios, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Todo pasará, mas su palabra no pasará. Todas las generaciones pasan, pero Dios permanece para siempre. Generación viene y generación va, y Dios permanece para siempre. Porque Él es el Elohim, el eterno. Aleluya. Y solo los que creen en Él, aleluya, es que han entendido el concepto de eternidad. Por eso, el que es efímero, el que tiene su herencia en la tierra, el que cree que solo tiene aquí herencia, los años que Dios le dio de vida, no piensa en su salvación. No piensa escapar por su vida. No piensa que debe arreglar su vida con Dios para cuando pase, aleluya, la eternidad. Le espera una eternidad segura en Dios. Asegure su salvación en Cristo Jesús. Ahora, lo que han entendido, como Dios le dijo a Daniel, que los justos, y el hecho de que tú estés en una iglesia no te da característica de justo, te da la característica de justo, aleluya, a aquel que ha lavado su vida en la sangre del Cordero, que ha nacido de nuevo y que permanece en la fe, que no es apóstata. Porque usted puede estar en una iglesia y haber apostatado, renegado de la Biblia, renegado de la verdad de Dios, y está en la iglesia. Por eso habla de la apostasía. En los últimos tiempos la maldad se multiplicará, la rebelión, el irrespeto a la autoridad de Dios. Eso es lo que vivimos hoy. Cualquiera reniega de Dios, cualquiera blasfema, cualquiera se burla de la palabra de Dios, cualquiera es ateo, cualquiera reniega. Por eso Judas habla de los tiempos de apostasía. Y dice que vendrán hombres burladores, que rechazan la autoridad, que blasfeman de la potestad superior. De cuantas cosas blasfemas que ni ellos conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Siguen el camino de Caín, el rebelde, después de Adán y Eva, el primero que renegó de Dios y se rebeló contra Dios después de Adán y Eva fue Caín. Siguen el camino de Caín, se lanzaron por el lucro de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré, otro rebelde. Entonces, estos son tiempos de rebelión contra la verdad de la palabra. Estos son tiempos, aleluya, que el que cree que te firme, mire que no caiga. Y tiempo que tú debes leer la palabra en Judas 1, en Tesalonicenses, donde quiera que habla de la característica de los últimos tiempos de esta generación que reniega y es apóstata en cuanto a la fe. Examinaos, dijo Pablo, a ver si todavía permanecete en la verdad. La iglesia tiene que examinarse. ¿Qué posición yo tengo? ¿Qué actitud yo tengo? ¿Cuál es mi filosofía? ¿Quién me rige mis creencias a mí? ¿La Biblia? ¿O lo que yo creo o lo que me conviene? Entonces Pablo dice, examínense. A ver si todavía ustedes están en la fe. A ver dónde ustedes están ubicados. Mucha gente desubicada. Mucha gente renegando de la verdad de Dios. Mucha gente viviendo el evangelio a su manera y siendo piedra de tropiezo para otros. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta gran apostasía, de la cual la Biblia dice que es necesario que en los últimos tiempos no se manifestará hasta que no venga la apostasía. El hombre de maldad tomará el control. Y habla del anticristo. Y junto con el anticristo habla de esa generación contumaz, rebelde, irrespetuosa, blasfema contra toda potestad, toda autoridad. Alabado sea el Señor. Y muchos se apartarán de la fe. Entonces, en estos tiempos que yo como pastora, yo como ministro pensé, porque ya no lo pienso, cambié de posición. Yo pensaba que en estos tiempos de crisis, las iglesias van a estar llenas de gente buscando de Dios. ¿Y por qué? La Biblia dice, tiempo de frialdad. El tiempo de Elías se manifestó una oscuridad en esa generación. Y dice la Biblia que Elías lloró tanto que dijo, Dios, llévame, porque Jezabel ha matado a todos los profetas y solo yo he quedado.
Qué tristeza, qué dolor. Solo yo he quedado. No había nadie en su entorno, en su alrededor, que temiera a Dios, porque Jezabel había impuesto un régimen de terror. Cambió el formato, cambió el culto. Y el que no era conforme a Baal, aleluya, y a esa hechicera, entonces nadie podía comprar, ni vender, ni ser en esa sociedad. Y Elías le dijo, llévame porque solo yo he quedado. Y Dios, no, yo me reservaré 6,000 rodillas que no se doblen a ese sistema. Y yo pregunto, si Dios busca las rodillas de este tiempo que no se doblen al sistema, ¿encontrará en ti una rodilla? La iglesia tiene que saber que en los últimos días mucha gente va a renegar de la fe. Y la iglesia tiene que saber que la ideología del mundo nunca será conforme a la palabra y que mientras más se acerca los tiempos, aleluya, finales, más crisis espiritual, persecución, generación mala, perversa, enemiga de Dios, reverde, se levantará. Ahora Dios se reserva a un pueblo que no se va a doblar a Baal, que no se va a doblar al sistema, que va a permanecer fiel, que va a permanecer leal. Es Dios que se lo va a reservar. Porque Dios le dijo a Elías, yo me lo reservo. ¿Tú crees que tú estás solo, muchacho? Que levántate a ungirme a Eliseo, aleluya, a ungirme a Jehú, a ungir a Asael, 3 más. Tú eres sola, ahora me va a ungir 3. Oh, gloria a Dios. 3, al profeta, al rey y a 2 reyes. Corre y úngelo. Y Elías creía que estaba solo. ¿Qué está demostrando esto? Que en los tiempos más oscuros de la humanidad, Dios encontró a Noé. Aleluya. Noé representa a la iglesia que no se contamina, que no se pervierte, que no se doblega a la oscuridad, que no permite que su corazón sea entenebrecido, cautivo, dice Pablo, y muchos el enemigo ha cautivado su corazón, lo ha entenebrecido, lo ha llenado de oscuridad para que no crean a la verdad de la palabra. Pero la iglesia, de la cual Juan en Apocalipsis dijo, y yo la vi vestida de blanco, de lino blanco, sin mancha y sin arruga. La iglesia poderosa, de la cual la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa iglesia que representa el creyente, que entiende en este tiempo, según Judas 1, según Tesalonicenses, aleluya, según Mateo 24, que es una generación de apostasía, de apóstatas, una generación que se levanta contra Dios, una generación que reniega la palabra, que reniega a Dios, una generación, aleluya, que se conforma a la corriente de este mundo, a los dictámenes del mundo. Pero el mundo pasa en sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás, en medio de la tentación, le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Apártate de mí, Satanás. Es verdad que la Biblia llama que Él es el príncipe de este mundo, pero el amo del mundo y del universo es Jesús, porque por Él y para Él son todas las cosas. Y al final, los justos heredarán la tierra. Tal vez aquí, en el peregrinaje de la vida, que te lo encuentras largo, demasiado amplio para darle a Dios una parte de tu vida al Señor para arreglar, pero mira, hay una eternidad que nos espera, porque el que hizo los cielos y la tierra es eterno y no nos hizo a nosotros como hizo todo, nos hizo diferente, porque de Él tomó, sopló de Él vida, espíritu, y puso Dios su soplo en Adán, y fue Adán alma viviente. Adán no era un animal cualquiera, era un alma viviente con el Espíritu de Dios eterno dentro. Y eso es lo que tú eres, un ser eterno. Prepara tu vida con Dios. No te conformes a este siglo malo, reverde, enemigo de Dios. Arregla tu vida con Dios. Que tú seas
de los que no se han doblado al Baal, al sistema. Que tú seas como el Noé que Dios encontró, como el Elías que Dios encontró, como las rodillas que Dios se reservó para él, que no se doblaron a Baal. Yo creo firmemente que así como la apostasía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, alabado sea el Señor, de falsas doctrinas, de falsa ideología, así era que empezaba y así es. Una generación que no acepta la palabra como verdad. Pero Dios, así como ha mostrado que este es señal de los últimos tiempos, que vienen tiempos oscuros para la humanidad, tiempos de crisis, ya estamos en tiempos de crisis espiritual. Pero también creo que Dios se ha reservado rodillas que no se doblarán. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tú puedes pertenecer a esa iglesia santa, lavada con la sangre de Cristo, que vencieron con el testimonio y la sangre del Cordero. Bien, esta es la enseñanza que hoy quería demostrarles. Las citas están en Judas capítulo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Mateo 24 y 25 habla acerca de los tiempos finales y esperamos que al también leer la historia de Elías puedas darte cuenta que Dios siempre en medio de la oscuridad va a resplandecer y que tú seas de los entendidos que resplandecerán en los últimos días. Y nos ha tocado estos días oscuros, pero acuérdate, recuerda, aleluya, que los que guardan la palabra de Dios permanecerán eternamente y para siempre. Dios te bendiga y síguenos en las redes. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Así que bendiciones. Dios le bendiga a todos.